Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Lo llamaron castigo diplomático. Así es como el Consejo Galáctico denominaba las sanciones, los embargos y el juicio público. La Tierra se vio obligada a asistir. Cada representante de cada especie alienígena avanzada se sentaba en esa inmensa cámara de obsidiana en Artel Prime para dictar sentencia a la humanidad como si fueran criminales de un remoto paraje. ¿Por qué? Por haberse defendido. Un año antes del juicio, la Tierra se había defendido de una operación minera instalada ilegalmente por el Imperio Tabari, una raza engreída de rostro tentacular que creía que las especies inferiores deberían estar agradecidas por ser explotadas. Sus máquinas habían comenzado a perforar la fosa de las Marianas sin previo aviso, sin comunicación, sin acuerdo, sin nada, simplemente enormes plataformas alienígenas partiendo la Tierra como si se tratase de una nuez. Al principio, los humanos enviaron advertencias, luego, enviados, y, por último, llegaron las explosiones. 3 plataformas destruidas. 37 bajas Tabari. De repente, la Tierra fue etiquetada como agresiva, inculta y una amenaza para la paz galáctica. En los meses siguientes se detuvieron los envíos de alimentos, los socios comerciales desaparecieron, los satélites de la Tierra fueron derribados accidentalmente de su órbita por escombros cósmicos, y finalmente llegó la mayor humillación, la asistencia forzada al tribunal del Consejo Galáctico. La embajadora Naomi Reza se presentó ante ellos, como la única humana permitida dentro de la cámara de juicio. Una mujer delgada, de ojos cansados y piel del color del caoba, que lucía demasiado humana en comparación con las formas luminosas y las bestias corpulentas que la rodeaban en el círculo. «Sois una especie violenta», dijo el canciller Axaret, un ser cristalino flotante del consorcio Selm. Su voz resonaba de manera antinatural, como el repique de una campana bajo el agua. «Todavía no estáis preparados para una civilización superior. Vuestro mundo será contenido». La mandíbula de Naomi se apretó. Sus manos, ocultas en la túnica, se convirtieron en puños. No estaba enfadada por ella misma, sino por los niños de Nairobi, que ese mes se habían quedado sin entrega de grano, por los científicos de la cúpula de investigación de Luna, que habían perdido la energía cuando sus paneles solares habían sido saboteados, por los millones de personas en la Tierra que vivían bajo el peso del miedo, el hambre y el silencio. Aún así, se inclinó. «Entendemos vuestro veredicto», dijo. «No, no lo entendéis», susurró una voz detrás de ella. Provenía del general Bacor, de los Trinley, uno de los brazos militares del Consejo. Sonrió mostrando colmillos. «Pero lo haréis». La Tierra salió de aquel juicio humillada, despojada de derechos comerciales y rodeada de flotas de patrulla, sin naves entrando ni saliendo. Lo peor de todo es que se difundió en cada planeta civilizado como una historia de advertencia. Fue entonces cuando la humanidad dejó de suplicar y comenzó a planear. En los búnkeres subterráneos bajo Ginebra, en los laboratorios cibernéticos de Seúl y en el profundo silencio de las colonias marcianas se reunieron no gobiernos ni políticos, sino líderes, combatientes, supervivientes y personas que no tenían nada que perder y todo por recuperar. Uno de ellos fue Elias Ward, ex Operaciones Especiales, ahora considerado terrorista por el Consejo Intergaláctico. Tenía un ojo, la mitad superior de su columna vertebral era mecánica y se le conocía la fama de quebrar huesos antes de hacer preguntas. Había visto morir a su hermana cuando el Consejo impidió la llegada de los medicamentos contra el cáncer que necesitaba. «¿No sigues golpeando a un perro esperando que se mantenga leal?», dijo durante la primera reunión. «Al final, muerde. Y si somos humanos, mordemos fuerte». Llamaron a su operación Black Ember, no una guerra ni una rebelión, sino una rendición de cuentas. Empezaron a actuar en silencio, secuestraron drones del Consejo, falsificaron comunicaciones, recopilaron inteligencia, reconstruyeron armas antiguas que el Consejo había prohibido tras la incorporación de la humanidad a la sociedad galáctica. Luego empezaron a hacer desaparecer naves de investigación, de frachtes, buques de rescate que se infiltraban en los cinturones de asteroides, donde el Consejo no podía ver. Naomi también formaba parte de ello. Aunque seguía ostentando su cargo de embajadora,
en privado era la voz de la venganza. Hicisteis arrodillar a la humanidad, susurró en una transmisión. Ahora nos levantamos y nos recordarán, no como mendigos, sino como la tormenta que jamás visteis venir. Ya no se trataba de ganar, sino de hacerles pagar, de cometer un acto de crueldad. El Consejo había erosionado el orgullo, la unidad y la esperanza de la humanidad. Y ahora todo lo que quedaba era ira, ese tipo de ira que hace oscurecer las estrellas. El espacio era frío, pero la furia ardía con más intensidad en el silencio más allá de los anillos de Saturno. 3 naves de reconocimiento Tabari robadas flotaban en formación, pintadas de negro mate, con firmas térmicas disfrazadas con antigua tecnología de sigilo tirano, del tipo prohibido hacía siglos. Dentro de la nave líder, Elías Ward caminaba inquieto como un animal enjaulado. ¿Quedamos claros en las trayectorias orbitales?, preguntó mientras escudriñaba un holograma 3D rotatorio del objetivo, un relé de comunicación del Consejo encaramado a una luna errante. Era un centro crucial para el tráfico interestelar entre los sistemas internos. Desactivarlo no solo dejaría al Consejo sin comunicación, sino que también enviaría un mensaje. Estamos sincronizados, respondió Lintanaka desde el timón. Era joven, apenas tenía 25 años, y tenía puertos neurales aumentados, alineados en su cuello como anillos de plata. Había nacido después del bloqueo y nunca había visto una tierra sin hambre. 10 segundos para el instante de irrupción, asintió Elías. No hay supervivientes, dejad los restos flotando, afirmó alguien. Nadie se inmutó. Ya no eran soldados, sino recordatorios de que cada decisión que el Consejo tomaba tenía consecuencias. Entonces llegó la primera explosión como un latido del corazón, silenciosa, luego encendida de rojo a través del vacío. La cúpula de escudo del relé se hizo añicos bajo el impacto de un torpedo cinético. Luego vino el fuego de riel, que cortaba metal y carne con igual indiferencia. Las alarmas retumbaban en lenguas alienígenas y los drones de defensa de la estación se activaron, pero la humanidad ya lo sabía. Los bloqueaban, volvían su propio código contra ellos. Dentro de la estación, los gritos se truncaron cuando los sistemas de gravedad colapsaron, el oxígeno se vertió al espacio y los cuerpos, en su mayoría, trabajadores del Consejo, Arcti y Arban, flotaron como basura. Aún convulsionando, la voz de Lin se mantuvo serena. Relé neutralizado. Apagón del Consejo en 4 sectores. Se transmitió el siguiente mensaje: la humanidad no olvida, la humanidad no perdona. Esto es solo el comienzo. El pánico continuó. El Consejo trató de encubrirlo, pero las imágenes se filtraron. Soldados con rasgos tiranos, registros de voz en inglés. La inconfundible brutalidad de la ira terrestre en Hard Prime. El Consejo se reunió en caos. Esto es terrorismo, escupió el canciller Axaret, su cuerpo cristalino oscilando erráticamente. Es un acto de guerra, retumbó Bakor golpeando la mesa. Se suponía que deberíamos tener el control, gritó otro. Pero Naomi Raza se mantuvo serena. Observaba desde las sombras del silencioso tribunal de la tierra, aún exiliada. Aún sin voz, pero ya no indefensa. Ya no tienen el control, dijo en voz baja. Vosotros os lo asegurasteis. Mientras tanto, en la tierra las cosas cambiaban. Los bloqueos aún flotaban en órbita, pero en menor número. Las naves del Consejo empezaron a desaparecer. Sus tripulaciones nunca fueron encontradas. Los satélites se apagaban uno a uno. El cielo ya no era seguro para ellos. En las ciudades subterráneas construidas tras las violentas revueltas alimentarias, se instauró un nuevo ánimo. No era desesperación, era furia. La gente ya no susurraba, sino que entrenaba y fabricaba armas con chatarra. Niños de apenas 10 años aprendían a interferir con escáneres y a desarmar rifles de plasma. Una niña, Amamira Kal, ya era conocida entre los rebeldes por ser la sombra de Nairobi. A los 12 años, saqueó la red de seguridad de un transporte del Consejo y lo lanzó directamente a una montaña, sin dejar supervivientes. No sonrió al hacerlo, simplemente preguntó si había comida a bordo y, cuando le dijeron que sí, ordenó a los rebeldes que recolectaran cada migaja antes de que el Consejo pudiera vengarse. Ya no quedaba inocencia, solo supervivencia y venganza. Y en la lejanía, en el borde del espacio conocido,
Se estaba construyendo una nave masiva oculta dentro de un asteroide ahuecado y alimentada por un núcleo cuántico robado. Deriserens no se parecía a nada que la humanidad hubiera desplegado antes. No era elegante ni hermosa. Era un instrumento obstinado, una nave diseñada para romper flotas y enviar un mensaje en escombros y fuego. Elías Gard observaba su construcción con sombría satisfacción. «Ya casi es hora», dijo Lin a su lado. Él asintió. «Han vivido en paz demasiado tiempo. Se han olvidado de quiénes somos». «¿Qué somos?». Volvió hacia la penumbra. «Somos la especie que inventó la guerra antes de tener lenguaje. La amamos, la dominamos, la enterramos bajo una falsa paz hasta que la desenterraron de nuevo». Se detuvo, mirando en la oscuridad del espacio. «Ahora les recordaremos». El Consejo Galáctico, que alguna vez había sido un símbolo del orden interestelar, se estaba deshaciendo hilo por hilo. El pánico era algo a lo que no estaban acostumbrados. Su régimen se sustentaba en una lógica fría, tratados antiguos y complejos de superioridad que habían ido acumulando durante milenios. Pero nada de eso importaba cuando se interrumpían las líneas de comunicación y los puestos avanzados se convertían en cenizas. La Tierra había sido etiquetada como primitiva, indisciplinada y predecible, y ahora no sabían qué haría a continuación. En Jarsal Prime se celebraban reuniones ininterrumpidas. Se redistribuían flotas militares. Convoys comerciales eran reubicados y los mundos fronterizos se preparaban para posibles ataques desde las sombras. Por todas partes se susurraba sobre los tiranos. Algunos los temían, otros los admiraban y unos pocos empezaban a cuestionar la legitimidad del Consejo. En el lado oscuro de la luna de Júpiter, Calisto, oculto bajo su corteza helada, Elías Gard estaba rodeado de mapas huecos y esquemas de guerra. A su alrededor se encontraban rebeldes, desertores, estrategas de razas ya extintas e incluso algunos aliados no humanos que se habían cansado de las mentiras del Consejo. Uno de ellos, un drexiano desarmado llamado Barlock, habló con un gruñido gutural. «El dominio del Consejo se está debilitando. Ya 3 sistemas se niegan a cumplir el embargo. Si atacamos a un mundo central importante, romperemos su ilusión de control». Elías sonrió sin humor. «Esa es la idea». «¿Pero qué objetivo?», preguntó Lin mientras escudriñaba las coordenadas planetarias. «Podríamos atacar algo simbólico, como la Academia de la Paz Galáctica en Liros, o algo estratégico, como las funderías de Drumbitando Eric 3.3. «No», respondió Elías. «Atacamos a su orgullo». Tocó la pantalla hueca y apareció la imagen rotatoria de Solaris, un mundo-ciudad resplandeciente considerado la joya de la civilización del Consejo, rico e inalcanzable. Generaciones enteras de nobles, diplomáticos y estrategas lo llamaban hogar. Estaba protegido por cañones orbitales, redes de defensa y una flota de seguridad de élite. Para la mayoría, era un suicidio, para Elías, era el objetivo. «Nos infiltramos, sabotajeamos sus sistemas desde dentro y luego incendiamos sus cielos», dijo. «Que sepan que su nido más seguro no está más allá del alcance de la Tierra». El plan era una locura, imposible incluso, lo que lo hacía perfecto. Un mes después, la operación estaba en marcha. Lin, disfrazada de enviada comercial cibernética, se infiltró en Solaris con una identidad falsa. Barlock se presentó como su escolta de seguridad. Dentro de las torres relucientes de la ciudad mundo, el lujo cegaba a sus habitantes, quienes aún creían en la versión del Consejo. La humanidad era una plaga castigada, los rebeldes, simples terroristas, y el sistema era eterno. Pero esas ilusiones se hicieron añicos cuando se produjo un corte en el suministro eléctrico. En el momento en que se apagaron las luces, se desató el pánico. Los ascensores se detuvieron, la gravedad se desestabilizó y los drones automatizados se volvieron contra sus propios controladores en las principales torres de transmisión. La voz de Naomi rompió el silencio como una espada. «No somos terroristas, somos vuestro reflejo. Este es el dolor que soportamos. Simplemente no lo habéis sentido hasta ahora». Luego, el cielo se tiñó de rojo. Deriserens llegó a través de una corriente de deslizamiento encubierta, rompiendo las defensas orbitales de Solaris con una velocidad aterradora. Sin negociaciones, sin demandas, solo trueno y venganza. La primera andanada destrozó los escudos planetarios, y la segunda perforó los puertos espaciales.
El fuego llovió sobre torres que jamás habían conocido la guerra. Los guardias del consejo se apresuraban. Los civiles gritaban, pero ya era demasiado tarde. Elías encabezó el asalto terrestre él mismo, pisoteando con sus botas las aceras de mármol manchadas de humo y sangre. No estaba allí para conquistar, sino para recordarles algo. Un enviado del consejo se arrodilló a sus pies suplicando. Por favor, por favor. Hay niños, familias, no todos somos como ellos. Elías bajó la mirada con ojos fríos. Ni ellos lo son. Se marchó mientras resonaban las detonaciones detrás de él. Deriserén se retiró horas después, dejando a Solaris maltrecho. Las otrora orgullosas agujas de la ciudad eran ahora ruinas retorcidas, sus ricos habitantes reducidos a polvo, arrastrándose heridos entre escombros. El mensaje era claro, ningún lugar era seguro. En la tierra, las multitudes se reunían alrededor de pantallas improvisadas en ciudades subterráneas. Al ver el fuego que consumía Solaris, no vitoreaban ni lloraban. Observaban en silencio, no porque carecieran de corazón, sino porque así era la justicia, y aún no habían terminado. La represalia llegó rápida, brutal y precisa. Días después del ataque a Solaris, el Consejo desató los protocolos de purga, una antigua orden destinada a limpiar civilizaciones rebeldes antes de que contaminaran a las demás con su desafío, pero que rara vez se había utilizado. Sin juicio, sin diplomacia, solo aniquilación. Su primer objetivo no fue la Tierra, sino Marte. El Consejo creía que, al atacar primero sus colonias, conseguirían quebrar a la humanidad, socavando el apoyo y desmoralizando la resistencia. Pero no sabían en qué se había convertido Marte durante el bloqueo. El planeta rojo había aprendido a subsistir con restos, a construir ciudades subterráneas, a criar niños bajo cielos artificiales y a enseñarles que la supervivencia no era un privilegio, sino una guerra. Cuando comenzó el bombardeo orbital, estaban preparados. Los Dreadnoughts del Consejo se acercaron con confianza, lanzando golpes de plasma que vaporizaron antiguas plataformas mineras y vitrificaron porciones de la corteza marciana. Pero bajo la superficie, enterrados más profundo de lo que sus sensores podían detectar, estaban los Asgolps, escuadrones de asalto humanos entrenados para ese preciso momento. La capitana Ria de Belín, nacida en Marte y que jamás había pisado la Tierra, lideraba estos equipos. Su piel mostraba quemaduras de radiación y sus pulmones requerían implantes filtradores, pero su corazón era puro hierro. Observó cómo las naves del Consejo bombardeaban su planeta y luego dio la señal. En cuestión de minutos, cañones camuflados emergieron de los cráteres, fijando el objetivo y disparando con una precisión aterradora. Torpedos de fusión, ensamblados con tecnología ilegal y piezas del mercado negro, brotaron de silos ocultos y alcanzaron sus objetivos. Un Dreadnought explotó en plena órbita, hecho añicos su casco, que cayó en el cielo marciano como confeti ardiente. Entonces comenzó el verdadero contraataque. Marte lanzó su propia flota, pequeñas naves rápidas, en su mayoría cargueros mineros reprogramados, equipados con cortadores de plasma y arpones de anclaje. Se deslizaron entre el caos, abordaron naves enemigas y volvieron su propio sistema contra ellos. Al final del segundo día, 3 naves del Consejo se perdieron, pero el coste fue devastador. Ciudades enteras de Marte quedaron arrasadas, familias desaparecieron en un instante y las tormentas de polvo arrastraron gritos y cenizas a lo largo y ancho. En un sector se encontró a un niño sentado solo junto a un refugio derrumbado, con la mirada fija en el cielo que lo había intentado matar. Cuando le preguntaron su nombre, simplemente respondió: "Ahora soy Rabia". Eso se convirtió en un grito de guerra. "Ahora somos Rabia", se oyó primero en la Tierra y luego en las colonias. Incluso los rebeldes ocultos en sistemas periféricos lo repetían en voz baja como un juramento sagrado. Mientras tanto, el Consejo se desmoronaba a un ritmo más rápido de lo que podían controlar. Los mundos que una vez fueron leales empezaron a plantear preguntas difíciles. ¿Por qué habían mentido sobre la rebelión tirane? ¿Por qué se destinaban tantos recursos a reprimir a una especie que, según todas las leyes, debería haber sido aplastada hace un siglo? ¿Por qué murieron tantos de los suyos mientras los humanos seguían regresando más fuertes? Algunas razas, en secreto, comenzaron a proporcionar inteligencia a la Tierra, otras incluso ofrecieron armas y algunas desertaron. Y, a lo largo de todo ello, Naomi Raza seguía trabajando.
Aunque seguía marcada como exiliada, operaba desde las sombras, proporcionando inteligencia a Elías y a la red de resistencia. Pero ahora algo aún más peligroso se gestaba en su interior. No era un arma, sino un virus, no para máquinas, sino para mentes. Lo llamó Project Lazarus, construido a partir de fragmentos de tecnología del Consejo y pura emoción humana. Estaba diseñado para infectar la estructura de mando de Cadge a través de la historia, la memoria y los símbolos, no del código. Se difundía a través de imágenes, de antiguas grabaciones de la supervivencia de la Tierra y de susurros en canales interestelares. Era un fantasma digital que recordaba a los soldados de Sitiat lo que los humanos habían soportado, lo que habían hecho para ganar y, lo que es peor, hacía que algunos de ellos cuestionaran sus órdenes. Mientras Naomi luchaba en silencio, Elías preparaba la tierra para un nuevo asedio. Pero esta vez la guerra no vendría en flotas ordenadas ni con patrones predecibles. Los ataques de City eran aleatorios, sucios y de guerrilla. Usaban cápsulas suicidas, agentes durmientes, bombas de plasma y naves de refugiados. Cuando atacó la Tierra, no utilizó Dreadnoughts, sino Memory Leeches, dispositivos que consumían los archivos históricos de las principales ciudades y borraban registros humanos, eliminando árboles genealógicos e incluso los diarios de guerra de la Gran Batalla. Ya no se trataba de matar humanos, sino de borrar lo que los hacía humanos. En un solo asalto, desapareció un museo en Nueva Tokio, pinturas, voces, nombres, todo borrado. Excepto por un conserje anciano llamado Uto, que sobrevivió. Cuando Elías lo encontró sentado entre las cenizas y aún aferrado a una tableta de datos chamuscada, le preguntó por qué no se había ido. Si borran las historias, nos borran a nosotros. Me quedé para recordarlo, respondió Uto. Elías tomó sus palabras como un estandarte, nos quedamos para recordar. Lo plasmó en naves, lo subió a cortafuegos, lo integró en código y, cansada, sangrante pero inquebrantable, la humanidad comenzó a contraatacar nuevamente, no solo con armas, sino también con memoria, con arte, con desafío. Empezó con el silencio, no el reconfortante silencio de la paz, sino el frío y cortante silencio de la anticipación, como el aliento justo antes de un grito. Tú no habías venido para terminar lo que el Consejo no pudo. Sobre la Tierra, con su armada Nidborn, una flota compuesta por las entrañas de naves conquistadas que irradiaban la energía robada de civilizaciones aniquiladas, sin reglas, sin transmisiones, sin demandas, solo muerte. No buscaba rendición, buscaba extinción. Pero se equivocó. Pensó que la humanidad lucharía como antes, con desesperación, determinación y armas anticuadas alimentadas por la venganza. Esperaba sobrevivientes obstinados, acorralados y furiosos. No previó que la Tierra había evolucionado. Elías Ward se encontraba en la cubierta de mando de Deriserens, ya no vestido de armadura, sino de luto negro, no por lo perdido, sino por lo que estaban a punto de llegar a ser. A su espalda estaban Barlock, marcado y firme, y Naomi, que hacía tiempo que había dejado de sonreír. Ya no luchaban solo por sobrevivir, sino por volverse indomables. El virus de Naomi, Project Lazarus, había alcanzado su etapa final. Ya no se limitaba a infectar sistemas, sino que se había incrustado en las mentes de soldados, rebeldes y civiles de toda la galaxia. Llevaba consigo la memoria de la caída, el ascenso y la furia de la Tierra, transmitiéndose de un ser a otro como un incendio incontrolable. No mataba, sino que despertaba a la gente. Cuando las naves de City entraron en órbita terrestre esperando encontrar un mundo fracturado, se encontraron con una red de defensa unificada que canalizaba energía desde todas las colonias. Marte lanzó sus propios proyectiles cinéticos, Europa disparó lanzas de plasma, Titán, que antes era silencioso, estalló con jabalinas electromagnéticas que atravesaron las naves de Citix. Pero esto fue solo el preludio. Elías activó la fase final del plan de Naomi, el core reflector. No era un arma en el sentido tradicional, sino una herramienta psicológica que reflejaba de vuelta cada orden que Siach emitía, distorsionando sus propios mandatos hasta sembrar la duda. Entre sus tropas, los soldados comenzaron a recibir órdenes contradictorias. Las naves se dividieron en facciones enfrentadas. El caos se apoderó de la armada Nidborn. Los capitanes se pelearon entre sí, sin saber quién dirigía realmente. La furia de Kat resonó en todos los canales. Te burlas de la guerra con trucos y acertijos.
Enfréntame como un soldado. Elías respondió. No necesitamos ganar, Siti. Solo necesitamos que se te recuerde como el último tirano y a nosotros como la última especie que subestimaste. Naomi ejecutó el virus. No se propagó en las naves, sino en el núcleo neural personal de Siti, la IA asistente en su propia mente. Una vez leal, comenzó a reproducir todas las atrocidades, todos los gritos y todos los mundos borrados que la habían destruido. Siti gritó mientras perdía el control de su mente. Su nave se apagó sin piedad. La tierra abrió fuego. La Bleeding Mow explotó en una tormenta silenciosa y brillante de luz blanca. La guerra había terminado, no porque el enemigo se rindiera, sino porque ya no tenía voluntad para luchar. Años después se levantarían estatuas no solo de Elías, Naomi o de los caídos, sino también de niños que programaron defensas en búnkeres, de ancianos que enseñaron historia bajo bombardeos, de personas anónimas que mantuvieron vivas las historias. La humanidad no sería recordada por su violencia, sino por su inquebrantable, justa y pura ira. Cuando el Consejo Galáctico trató de borrar a la Tierra del mapa estelar, la humanidad no solo se defendió, sino que reescribió el final y se aseguró de que todos lo recordaran para siempre. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.